Ausencia de gris. Si esto fuera de color, sería verde. Si fuera un coche, sería verde. Si fuera un instrumento, claro, verde. Vengo una vez al año y siempre me ha parecido suficiente, pero ahora da igual. Es verano. Vine a la casa de don José, mi abuelo, en el campito. Él odia que le diga campito. Todo esto está muy bien, el aire puro, los colibríes, las flores, las huertas, todo está muy bien, pero un poco de gris, digamos que el gris del hormigón con el que está construido mi antro favorito, no vendría nada mal. Tampoco me quejaría si a la leche no se le hiciera nata, si los mosquitos fueran enviados al paredón y si alguien comprara un aromatizante para el establo. No se puede tener todo, dice mi madre, pero debería poderse, o al menos habría que intentarlo. Qué afán de mediocridad, digo yo. Ali y Claudia dicen que solo una aburrida, mojigata, loser, anticuada y mala amiga como yo. Dicen más, pero tampoco vamos a comenzar con insultos. Se larga a un pueblo bicicletero en vez de ir con ellas a la playa y luego va a vivir la vida loca a las tardeadas del antro. Yo al principio traté de rebatir, muy metida en mi actitud intelectual y madura, de que oye trova y demás, pero bueno, terminé diciéndoles que son muy ñoñas y por lo tanto no entenderían mis circunstanciales razones, pero no me creyeron. Más bien, siempre terminan por darse cuenta que efectivamente soy todo eso que dicen hasta que lo callé. La mera verdad es que los primeros 12 años de mi vida no tuve más remedio que venir. Cuando cumplí 13 y me empezó a crecer todo, calculé que iba siendo hora de tomar mis propias decisiones veraniegas. Mis honorables padres, en contraparte, calcularon todo el dinero que habían invertido en mí desde que nací y llegaron a una conclusión que entre capital más intereses vencidos les debía exactamente 1042,82 sábados de trabajos variados. Y no es broma, repito, no es broma. Se nota cuánto me quieren, no importa. Estoy con el abuelo ahorita. No sé cómo le hice para aquí vivir solo. Si Clara llega a oírme, mi abuelo no vive solo, vive con Clara y siempre ayuda en esta casa. Fue nana de todos, cocinera, mucama, dama de compañía y hasta peón en las huertas cuando hacía falta. La abuela murió cuando yo tenía 5 años. Lo que más recuerdo de ella son sus manos cocinando, arropándome, soltando un manazo, llevando las cuentas de un rosario de madera que ahora uso de collar. A pesar de que sucedió hace años, todavía tengo una imagen de día de su funeral clavada en el proyector de mi cerebro, como si hubiera sido anoche, o más bien hace un rato. Estaba en su caja gris y se veía muy guapa como siempre. La tapaba hasta el cuello una sábana blanca, así que únicamente se le veía la cara, pero desde la primera vez que me asomé de puntitas para verla, adiviné que llevaba su vestido de manta y encaje de mangas, el de grandes ocasiones. Finalmente, morir nada más pasa una vez, como el primer beso. No recuerdo gran cosa, y es que tampoco me enteré de mucho porque cada vez que los niños tratábamos de entrar a la sala fue donde colocaron los cirios y el ataúd y algún acomedido nos regresaba al jardín o a las recámaras al son de les pongo una película. La imagen que no olvido es cuando, ya muy tarde, despertaba con sed y bajaba con un vaso con agua, y para llegar a la cocina había que pasar por delante de la caja, y como todos estaban ya cansados o dormidos, ninguno me detuvo y me asomé para tratar de verla, y estaba sudando. Su cara completamente llena de gotitas, sobre todo en la frente, alrededor de los ojos. Hasta parecía que estaba llorando de tanta agua que se le juntó en las ojeras. ¿O sí serían lágrimas? Al ver aquello grité: «No está muerta, no se murió, solo tiene fiebre». Todos se levantaron y corrieron a mirar dentro de la caja. Mi mamá, mi abuelo y muchos más se pusieron a llorar otra vez.
Mi papá me llevó cargando hasta la cocina y se puso a explicarme sobre los cuerpos y la evaporación de los líquidos, las velas y que las cosas son muy complicadas, cosas que no entendí. Tampoco es que haya puesto demasiada atención. Yo únicamente podía pensar que mi abuela estaría asándose dentro de esa caja y yo ahí, sentadota, sin hacer nada. Finalmente no aguanté más, pataleé, hice berrinche y grité hasta que me dolió la garganta exigiendo que abrieran la caja. Con el escándalo despertaron mis primos y empezaron a bajar, primero muy callados y con cara de susto, pero a los 15 minutos ya había un coro de gritos que me apoyaba. Supongo hartos y de muy mala gana abrieron la tapa. Mi papá levantó para que yo misma comprobara que mi abue estaba muerta. Aunque en esa época mis primos no me creyeron cuando se los dije, no tuve nadita de miedo al tenerla tan cerca, más bien una tristeza horrible, unas ganas de llorar que todavía regresan cada vez que la recuerdo. Acerqué mi dedo hasta su cara para picarla, como cuando ella quería burlarse de mí o de alguna de las personas de la familia, y nos hundía el índice entre las costillas, pero por más que traté de enterrar mi dedo hasta el fondo para ver si despertaba, no pasó nada. Solo sentía una dureza como el metal. Era parecido como estar tocando un pedazo de hierro cubierto por una tela. Muy frío. ¿Los muertos podrán llorar? ¿Podrán estar acalorados aunque estén helados? Cerraron la tapa del vidrio y luego la otra, la del metal. Sellaron la caja y no se volvió a abrir ni en el panteón. Gris el ataúd, gris el color del cuerpo que poco a poco le estaba ganando la partida al otro, al que tanto quisimos. Grises las manos, gris. Ya no hay gris por aquí, pero yo sigo recordando las gotitas del sudor en la cara de mi abuelita. El funeral fue en el pueblo y ninguno de mis padres volvió a tocar el tema delante de mí. No solo el asunto de las gotas, tampoco mencionan a la abuela. Optaron por darle definitivamente la calidad de fantasma, ya que yo tenía y que yo me negaba a reconocer. Ya de vuelta en la ciudad, dejaron pasar algunos días hasta que un jueves, mientras merendábamos molletes, el único platillo que a mi mamá le queda bien y que por lo tanto preparaba en las grandes ocasiones, claro, procura que las grandes ocasiones caigan como a las 8 de la mañana o de la noche, soltaron con el discurso de la vida y la muerte. Es demasiado largo, aburrido y no sirve de nada si a uno no se le ha muerto a alguien querido. Eso ya sucedió. También es inútil porque no hace falta, así que de todos modos no tiene sentido, pero a mí sí me sirvió. Ese discurso me aclaró 3 cosas. La primera, entendí que mis papás no tienen mucha idea de cómo enseñarme ciertos asuntos, de que de todos modos solo se aprenden con la práctica. La segunda es que acepté que todo se acaba, aunque no estoy segura de que para llegar a esa conclusión tenga que pasar una catástrofe de ver a mi abuelita metida en una caja rectangular. La tercera es una cosa superficial, pero no menos importante. Aprendí a odiar a los molletes. Y como son lo único que mi madre puede cocinar correctamente, ya se imaginarán el desastre que significa para mí comer en casa. Apenas veo un plato de bolillos abiertos en el canal, embarrados de frijoles, y se me hace un agujero en el estómago.
luego un hoyo, ese hoyo se crece, se convierte en el abismo del saber que todo acabará, por más lindo y sano que parezca, todo terminará alguna vez. Y es que los molletes para mí son la muerte de la abuela, ese gris ataúd de la abuela y el color de las paredes de mi antro favorito. No, no soy morbosa. Es que solo los finales, por más dolorosos que sean, representan también otro principio, con aquel gris con el que empecé a crecer.